Gabriel Rufián, muy buenos días. Buenos días. ¿Que no quería olvidarse de contarnos esta mañana? No, hombre, claro que no, un placer, siempre un placer. ¿Cree que el resultado del 26 de junio va a ser muy diferente al que vimos el 20 de diciembre? Pues desgraciadamente no. Yo creo que la única duda es saber si el Partido Popular ganará y por cuánto ganará y sobre todo con quién gobernará, con el PSOE o con Ciudadanos. Y a mí eso me parece siempre una muy mala noticia porque al final se trata de tener un gobierno de derechas y tremendamente reaccionario. Yo no sé si usted cree que va a ser posible llegar a acuerdos esta vez. Nos decía uno de los invitados esta mañana. Tengo la sensación de que hay más líneas rojas que antes. ¿Usted tiene esa misma sensación? Bueno, lo que sí que vemos que, por ejemplo, Podemos, que era el partido que parecía, que entendía que España es un país de países, pues en cada debate, en cada entrevista, en cada intervención pierde una línea roja. El propio Pablo Iglesias contradijo el otro día a Xavi Domènech, que dijo que dar voz al pueblo de Cataluña no era ninguna línea roja, ¿no? Nosotros lo tenemos muy claro. La única línea roja para nosotros es la plena soberanía del pueblo de Cataluña, no ignorar a los cientos de miles, millones de personas que salen a la calle cada diada solamente con una petición, que es decidir ser lo que quieran ser frente a una urna de forma absolutamente democrática. Así que nosotros le decimos a Xavi Domènech, a la buena gente de En Comú Podem, que no solamente tendrán que convencer al señor Rajoy, al señor Pedro Sánchez o a Susana Díaz, al señor Rivera, al Tribunal Constitucional, sino que encima tendrán que convencer a Pablo Iglesias, porque me da la impresión que no renunciará a la gobernabilidad del Estado español si se da el caso, en ningún caso si tiene que dar voz al pueblo de Cataluña, ¿no? Así que tienen un problema bastante gordo. Entiendo, por tanto, que no se fía usted demasiado de Pablo Iglesias. No es que no, de verdad, no es que no sea una cuestión de confianza o que le tengamos incluso manía, como decían el otro día. Lo que tenemos es memoria y recordamos perfectamente el apoyaré y el cepillaré del señor Zapatero, por ejemplo, que hace 24 horas dijo el señor Iglesias que era el mejor presidente de la historia del Estado español, el presidente que quizá más traicionó al pueblo catalán, que hizo lo que hizo con Maragall, por ejemplo. Lo recordamos perfectamente aquí en Cataluña. Así que si ese es su paradigma, si esa es su referencia, pues yo creo que el pueblo catalán lo que tiene que hacer es seguir obedeciéndose a sí mismo, seguir obedeciendo el mandato que tiene detrás y sobre todo decidir su propio futuro de manera autónoma. No sé cómo se lleva usted con las encuestas. De momento, una de las últimas que tenemos con mayor número de entrevistados es la del CIS. Dice que va a ganar en Cataluña En Comú Podem y en segunda posición ustedes, Esquerra Republicana. Bueno, nosotros tampoco comentamos mucho las encuestas. Sé que es un argumento muy manido, una respuesta muy manida, pero en nuestro caso es así. No las comentamos mucho ni cuando nos van bien ni cuando no nos van tan bien. Nosotros lo que decimos es que salimos a ganar. Nuestro principal adversario electoral, y repito, electoral, que no ideológico, es la gente de En Comú Podem. ¿Por qué? Porque ganaron el 20 de diciembre. ¿Y por qué? Porque tienen una posición, una opinión un tanto ambigua frente a la mayor revolución y cambio posible que se llama el proceso de autodeterminación catalán, ¿no? Nos extraña un tanto que aquellos que se autocalifican continuamente de republicanos y de izquierdas no tengan ningún tipo de posicionamiento hacia la única revolución posible o la única república posible, que es la República Catalana. Al final a nosotros sí que nos suena muy bien, A veces la película que nos explica el señor Iglesias o el señor Domènech, el país que imaginan, nos suena muy bien, pero es que al final el país que imaginan se llama Cataluña. Nosotros aquí ya tenemos a un PP residual, ya tenemos a un PSOE secundario y ya tenemos sobre todo las mayorías parlamentarias suficientes para iniciar y culminar un proceso constituyente. Así que la pregunta es más para ellos, ¿no? Porque nosotros siempre les ayudaremos, siempre lo hemos hecho, hemos votado conjuntamente y nos hemos aplaudido conjuntamente en ese Congreso de los Diputados. La pregunta es ¿a qué esperan para ayudarnos a nosotros? Porque nosotros sí que podemos. ¿Siguen teniendo en mente la declaración unilateral de independencia, señor Rufián? Bueno, sé que es una especie, no digo por la pregunta, pero una especie de mantra de una parte de según qué sitios, pero al final nosotros lo que decimos es siempre lo mismo. Hay una hoja de ruta
negociada, pactada y una mayoría total y absoluta en el Parlamento de Cataluña decidida a culminarla y en pos de la futura República Catalana. Ahora bien, por ejemplo, hay una propuesta que se está comentando mucho en los últimos días, que es el referéndum unilateral de independencia. Y a mí me parece, a nivel personal, una buena idea, más que nada porque sí que es cierto que se tendría que debatir en el Parlamento de Cataluña, pero hay que entender que el pueblo catalán merece contemplar todas las posibilidades, merece cierta flexibilidad porque tenemos enfrente a un Estado, que es el Estado español, que negará continuamente la posibilidad de votar. No hará campaña por el no, como sería normal en cualquier democracia normal, sino que no permitirá poner las urnas, negará la democracia. Ya me parece una buena opción, me parece que merecemos al menos debatirla, el referéndum unilateral de independencia, y sobre todo es una pregunta directa a la gente de Cataluña Sí que es Pot, a la gente de Podemos, de En Comú Podem, incluso de las Mareas. ¿Qué harán? ¿Qué harán si el pueblo de Cataluña al final toma las riendas de su destino y pone las urnas? ¿Qué harán? ¿Se alinearán con un Estado absolutamente antidemocrático que negará las urnas o se alineará con la plena soberanía del pueblo de Cataluña? A mí me parece que es una pregunta tan interesante que vale la pena debatirlo. Además de la independencia, señor Rufián, ¿cuáles son los puntos más destacados de su programa, por ejemplo, en materia económica? Bueno, al final el ADN del republicanismo de izquierdas, que es lo que representa Esquerra Republicana, es luchar en contra de la precariedad, de la desigualdad. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa hecho prácticamente a nivel económico exclusivamente para los autónomos y pymes de este país, de Cataluña, que suponen el 99,8% de las empresas de este país. Es gente que sube la persiana cada mañana y lo que proponemos es que, por ejemplo, dejen de pagar la luz más cara de toda Europa, simplemente por pagar favores a según quién, que se sientan según qué consejos de administración. Proponemos, por ejemplo, una tregua fiscal de 4 años para nuevos autónomos y, en definitiva, ayudarles porque es la gente que tira hacia adelante este país, ¿no? ¿Usted cree que hay mucho indeciso en Cataluña? Pues sí que es cierto que hay cierto cansancio y venimos de una época de muchísima épica, de muchísima tensión incluso, y hay cierta pereza en el proceso y en el pueblo catalán. Y nosotros decimos siempre lo mismo: el que tenga pereza, que recuerde a aquellos que llegaron a Cataluña, a esta tierra, desde un montón de sitios del Estado español y que levantaron ciudades, barrios, sus casas con las manos, que construyeron sus vidas ladrillo a ladrillo, tocho a tocho. Esa gente no se rindió y no le daba pereza absolutamente nada. Y aquello sí que era imposible. Era tener una vida donde muchas veces solamente había barro. Así que nosotros lo que decimos es que ganar un país centímetro a centímetro, milímetro a milímetro, urna a urna, elección tras elección, no tiene nada de imposible. Y que el independentismo solamente tiene eso, urnas. Nosotros, lo digo desde el respeto, no iremos a según qué programas de prime time. No nos invitarán, así que lo único que tenemos es lo que siempre hemos tenido, las elecciones y las urnas para demostrar que somos absolutamente mayoritarios. Gabriel Rufián, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Televisión Española, en los desayunos. Hasta pronto. Muchísimas gracias, un saludo.